Hola, mi nombre es Cristina Sosa y el día de hoy les voy a explicar un diagrama, sus posibles fallas y una bitácora, en este caso de mantenimiento correctivo, de la materia de mantenimiento de sistemas de aire acondicionado tipo paquete. Soy de Conalep Ciudad Azteca y trabajo con la profesora Lili Isabel Colón Espinosa y formo parte de la carrera de refrigeración y climatización del grupo 606. Entonces, a continuación les voy a explicar el diagrama. Aquí se pueden observar dos circuitos, uno de control y uno de potencia. El grande es de potencia y el pequeño es un circuito de control electrónico. Iniciamos por el circuito de potencia con el tercer compresor. Para empezar, este circuito se compone de dos motores de ventilador y tres compresores. La de hasta abajo es de la regleta de conexiones y tiene contactos también. Entonces iniciamos por el por el tercer compresor, que es el que está del lado izquierdo, y la primera línea se dirige hacia la derecha, después baja, pasa por un contacto y este se va hacia la terminal T. La segunda línea del tercer del tercer compresor se va igual hacia abajo, pasa por un contacto y se integra a la línea S, termina en la terminal S. Aquí se muestran dos circuitos, uno grande y uno pequeño. El grande es un circuito de potencia y el pequeño es un circuito de control electrónico. Empezamos por el circuito de potencia, que se compone por dos motores de ventilador y tres compresores, una regleta de conexiones y contactos. Empezamos por el tercer compresor, que está del lado izquierdo, que tiene tres líneas. La primera línea se dirige hacia la derecha, posteriormente hacia abajo, pasa por un contacto y después se va hacia la izquierda y llega a la terminal T. La segunda línea del tercer compresor igual se va hacia la derecha, después baja, pasa por un contacto y se dirige hacia la terminal S. La tercera línea se va hacia la derecha, hacia abajo, pasa por un contacto y después se va hacia la izquierda y termina en la línea R. El segundo compresor igual tiene tres líneas. La primera se va hacia abajo, pasa por un contacto y se integra hacia la línea que se dirige a la terminal T. La segunda línea se va hacia la derecha, hacia abajo, pasa por un contacto y se integra hacia la línea que se dirige hacia la terminal S. Y la tercera línea se va hacia la derecha, hacia abajo, pasa por un contacto y se integra a la línea que se dirige a la terminal R. El primer compresor el primer compresor igual tiene tres líneas. La primera se va hacia abajo, pasa por un contacto y se integra hacia la línea T. Y el segundo se va hacia abajo, pasa por un contacto, se integra hacia la línea que se dirige a la terminal S. Y la tercera línea del primer compresor pasa por un contacto y se integra a la línea que se dirige hacia la terminal R. Ahora del lado izquierdo hacia arriba, del lado derecho hacia arriba se encuentran los motores de los ventiladores. El primer motor tiene tres líneas. La primera, al inicio, pasa por un contacto, se va hacia la izquierda, baja y pasa por otro contacto y este se integra hacia la línea R. La segunda línea del primer motor pasa por un contacto, se va hacia abajo, pasa por otro contacto y se integra hacia la línea R. Y por último, la tercera línea pasa también por un contacto, se va hacia la izquierda, hacia abajo, pasa por otro contacto y se integra hacia la línea que va a la terminal T. Ahora el circuito de control electrónico. Empecemos por la línea T.
que va hacia abajo y hacia la derecha pasa por un circuito para el ventilador. Hacia arriba y hacia la derecha pasa a la terminal N. Después, al inicio de la terminal T, a un lado del circuito para ventilador, hacia abajo se encuentra un circuito para el compresor. Este, a su vez, en la parte de abajo se subdivide en un circuito para el compresor número 2 y hacia abajo se vuelve a dividir y pasa al circuito para el compresor número 3. Ahora, al iniciar la simulación, inicia primero encendiendo los motores del ventilador y posteriormente empiezan los compresores. En este caso inicia primero el compresor de hasta abajo, que es el número 1, después el compresor 2 y al último el compresor 3. Se cierran los contactos y al ponerse las líneas en rosa indica que el circuito está funcionando correctamente. Ahora repasaremos rápidamente qué son los diagramas. En los diagramas se muestran los diferentes componentes del circuito de una manera simple, ya sea con dibujos o símbolos uniformes de acuerdo a las normas. Para una buena lectura e interpretación de estos, lo primero es saber interpretar abreviaturas correctamente. También es importante utilizar números para identificar más de un componente. Sustituir ohmios y micro por letras griegas, buscar componentes por líneas rectas o verticales, identificar los empalmes como múltiples líneas conectadas y por último identificar los empalmes conectados con un punto en el centro. Ahora pasemos a las posibles fallas. El diagrama está compuesto una parte eléctrica y otra parte electrónica, por lo tanto encontraremos fallas electrónicas y fallas electrónicas. En la parte eléctrica podemos encontrar las siguientes fallas. Ventiladores quemados en corto o abiertos, esto debido a una posible sobrecarga. Compresores quemados en corto o abiertos, esto puede deberse a problemas en la alimentación o ser consecuencia de un problema mecánico. Contactores y retardadores de arranque. Esta falla puede ser presentada al tener 3 compresores y arrancar 2 o más compresores a la vez. Esto por un posible problema en el retardador de arranque, provocando que salten las protecciones de los contactores y una saturación en los cables. Las fallas electrónicas no son visibles en el diagrama, puesto que solo indica dónde iría la tarjeta electrónica, más no el diagrama. Sin embargo, podemos identificar las entradas y salidas de la tarjeta. Podemos deducir que si entra voltaje a la tarjeta pero no sale, entonces hay un problema en la tarjeta. El sensor, el cual al ser un componente externo puede tener problemas físicos de estrangulación o corte. Dentro de la tarjeta podemos tener problemas tanto en la fuente de potencia como en los disyuntores. Estos problemas tendrían que ser revisados y corregidos por un especialista en electrónica. Ahora les voy a presentar la bitácora. Y para empezar, la bitácora tiene que tener algún logo, el nombre, en este caso, del taller. Y también tiene que tener datos del técnico, que en este caso es el nombre y el teléfono del taller. Después de esto, siguen los datos del cliente y en este se pone la dirección que aquí se encuentra y la fecha en la que se está realizando el servicio. También se tiene que poner la descripción del equipo, por ejemplo, tipo de equipo, la marca, serie y en qué condiciones se encuentra y cuál es la falla. Entonces, en este caso, el tipo de equipo es un aire acondicionado tipo paquete de la marca York. No cuenta con número de serie y las condiciones iniciales es que prende pero no hay frío. Entonces, la falla se deduce que es un contactor con bobina quemada. Después ya aparecen los datos con el servicio que se va a realizar. Sustitución y ajustes de piezas, servicio de reparación, recomendaciones, atención dentro de las 24 horas siguientes, observaciones y garantía. En este caso, en la sustitución y ajustes de piezas, se va a realizar el cambio de contactor. En servicio de reparación va a ser un cambio de contactor, revisión de líneas eléctricas y voltaje entre fases y está operando en uso normal.
y no va a ser necesaria la atención dentro de las 24 horas siguientes. Las observaciones es que tiene cables mordidos, posiblemente se juntaron dos líneas provocando un cortocircuito que dañó el contactor y la garantía posterior a la realización del servicio es de 30 días. Se firma el cliente y el técnico responsable, que en este caso soy yo, y posteriormente ya se entra a lo que es el cronograma de servicio, que es donde se enlistan las acciones que se van a realizar desde la programación de la cita hasta dejando trabajar el equipo ya como conclusión, pero que esté trabajando correctamente. Aquí lo dividí en 3 días, que es 1, 2 y 3, y también el tiempo que en el que se va a tener lista la acción. Y bueno, primero es programar la cita. Programar la cita, acudir a la cita, revisión, detección de fallas y diagnóstico se van a realizar en el día 1 de 0 a 15 minutos, dependiendo cada acción. La preparación de equipo, instrumentos, herramientas y materiales se realizará en el día 2 y se aproxima un tiempo de 90 minutos. En acudir a la reparación, pasos a realizar para reparación: revisar voltaje entre fases, desarmar panel de control, identificación de cables hacia el compresor, revisión de voltaje y todo lo consiguiente se va a realizar en el día 3. La primera acción, que es acudir a la reparación, y los pasos a realizar para la reparación, realmente no se especifica un tiempo. En revisar el voltaje entre fases se aproxima más o menos como que se toma en cuenta 15 minutos. Después sigue desarmar el panel de control, otros 15 minutos, y lo que es identificación de cables hacia el compresor, revisión de voltaje hacia el compresor, tienen una duración de 10 minutos. Cambiar los cables que están mordidos tiene una duración de 20 minutos. Marcar los cables del contactor, quitar los cables del contactor y quitar el contactor y poner uno nuevo se realizan igual en el día 3 y cada uno tiene una duración de 5 minutos. Después se revisa el voltaje hacia el compresor, que tiene una duración de 10 minutos. Después se pone la tapa, igual una duración de 10 minutos, y ya se prueba el funcionamiento del equipo, que serían unos 30 minutos, y por fin se queda el trabajo concluido, ya está funcionando el equipo, y pues ya se suman la cantidad de horas que se trabajaron y eso sería todo. Por último voy a leer mi conclusión. Es de suma importancia conocer los circuitos, ya que de esta manera sabremos qué componente afecta a qué componente, y siguiendo esta línea va a ser más sencillo identificar algún problema. Es importante también saber leer los diagramas, identificar sus componentes y a su vez el funcionamiento y el papel que juega cada uno en el circuito, ya que todos son imprescindibles para el circuito y si alguno llega a fallar debe repararse para que el equipo continúe funcionando correctamente. Asimismo, es necesario tomar en cuenta y emplear una bitácora en la que se plasman en forma de lista los pasos a seguir para el servicio, desde la programación de la cita hasta la conclusión del trabajo.